Ahí está computadora. Ya, perfecto. Ahí estamos grabando. Yo la subo a un canal de YouTube y después la mando al grupo WhatsApp si alguien quiere repasar la clase. O si algún día alguien no puede estar, también va a tener esa posibilidad. Yo les mandé un manual que fue diseñado por la Iglesia Presbiteriana de Valparaíso. Ellos lo inventaron ese manual, porque hay varios manuales, cada iglesia tiene su manual, pero yo uso ese porque lo encuentro bien práctico y breve también. Parte con una clase que se llama clase cero, porque es introductoria, lo que estamos viendo ahora. Y el primer tema que toca es de cosmovisión. No sé si han escuchado esa palabra, cosmovisión. La palabra Sí. cosmovisión significa la forma de ver el mundo. Cosmos, de mundo, visión, de ver. O sea, cosmovisión es cómo vemos el mundo. Cada persona tiene una cosmovisión. Todos tenemos una forma de ver el mundo. Entonces, nuestro desafío como cristianos es tener una cosmovisión cristiana, es decir, ver el mundo con los lentes del cristianismo, con los lentes de la palabra de Dios. Eso es una cosmovisión cristiana. Es un término que surge en la filosofía, no surge en la teología ni en el cristianismo, surge en círculos filosóficos. Ahora, alguien puede decir, ¿cómo vamos a hablar de un término de la filosofía si estamos hablando entre cristianos? Bueno, ¿será que la filosofía es mala? Bueno, hay un famoso texto bíblico que menciona la palabra filosofía. Ubíquenlo, por favor. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. La hermana Esther levantó la mano. Le escuchamos, hermana Esther. Sí, pastor, por favor, la significación de la palabra cosmovisión. ¿Me Cosmovisión. puede? Sí, Es la significa. forma, me preguntó el significado de la palabra, ¿verdad? Es Sí, la forma como es la vemos el forma. mundo. La forma como vemos Ya, el mundo. gracias. Cosmos significa mundo. Y visión tiene que ver con nuestra vista. La forma como vemos el cosmos, la forma como vemos el mundo. Eso es cosmovisión. Es un término propio de la Vale, filosofía. ¿Sí, hermana Esther? sí, ¿Anotó? pastor, gracias. Ya, perfecto. Y dije que era un término traído de la filosofía. Ahora, la pregunta que hice, ¿será que es malo tomar elementos de la filosofía? ¿Es mala en sí la filosofía? Y por eso les invité a leer a alguien que busque ese texto, Colosenses 2:8. Ojalá lo busquen todo, pero alguien que lo pueda leer. Colosenses 2:8. Patricio, ¿estás con Biblia? Me preguntó a mi pastor. Sí, ¿estás con Biblia o no? Sí, Ya, eso aquí es la otra estoy cosa. buscando. Colosenses Colosenses 2:8. 2:8. 2:8. Y cuando lo encuentres lo lees, por favor. Ya, aquí está. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conformes a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Ya, gracias. Entonces el apóstol Pablo nos llama a tener cuidado con esas filosofías que son conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, existen filosofías según Cristo. Nos advierte Pablo de la filosofía que no es conforme a Cristo, que es conforme al mundo. La palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Filo es amor y sofía es sabiduría. Palabras griegas, filosofía. Amor a la sabiduría. O sea, la sabiduría en sí misma no es mala, es algo bueno. Pero el peligro está cuando esa sabiduría es conforme a los rudimentos, a los parámetros de este mundo y no según Cristo. ¿Y cómo se relaciona esto con el tema de la cosmovisión? Existen varias cosmovisiones, cristianas y no cristianas. De hecho, dentro del propio cristianismo existen diferentes cosmovisiones. Puedo hablar de una cosmovisión católica romana, una cosmovisión protestante. Y dentro del protestantismo también existen diferentes cosmovisiones. Pero vamos a hablar solamente de cosmovisión cristiana, que es ver el mundo, ver la sociedad, entender la sociedad, criticar la sociedad de acuerdo a los lentes, los anteojos
que nos pone la palabra de Dios. Eso es hacer un análisis de la sociedad según la cosmovisión cristiana. No vamos a profundizar en este tema. Vamos a mencionar solamente qué otro tipo de cosmovisiones hay. Aquí yo identifiqué, además de la cosmovisión cristiana, 3 tipos de cosmovisiones diferentes. Una es la cosmovisión atea. ¿Qué sería una cosmovisión atea? Si dijimos que la cosmovisión es la forma de ver el mundo, ¿qué sería la cosmovisión atea? Sería cómo ve el mundo un ateo. Por ejemplo, cuando hablamos de temas sociales, problemática social, temas que han estado de moda en el último tiempo, por ejemplo, el tema de aborto, ¿tiene la misma opinión un ateo que un cristiano? Generalmente no, ¿cierto? Generalmente no. Porque el cristiano tiene una cosmovisión cristiana y el ateo tiene una cosmovisión ateo, un mundo sin Dios. Él ve el mundo sin Dios. O sea, su forma de ver el mundo es ausente de Dios. Eso es una cosmovisión atea. Ojo que leí un informe, lo dije en un sermón, parece, una encuesta que se hizo en la Universidad Católica hace como 3 años atrás acerca del crecimiento y decrecimiento de las religiones en Chile. Dice que la religión que más crece es el ateísmo. Claro, ahora puede decir, pero el ateísmo no es religión. Sí, sí es religión. Porque los ateos creen en algo que no pueden demostrar. Por lo tanto, aceptan por fe que Dios no existe. Ellos no pueden probar empíricamente que Dios no existe. Por lo tanto, lo que creen, lo creen por fe. Ellos aceptan por fe que Dios no existe. Por lo tanto, son una religión más. Y es la religión que más crece en Chile y en el mundo probablemente. Patricio, ¿quería decir algo? No, Ah, ya, no, ok. pastor. Entonces, esa sería la característica de una cosmovisión atea en comparación a una cosmovisión cristiana. Existen otras cosmovisiones. Por ejemplo, la cosmovisión deísta. ¿Qué es el deísmo? ¿Alguien sabe quién es el deísmo? ¿Alguien escuchó esa palabra, el deísmo? Se relaciona con Dios. Deísmo. Sí, Hermana, la escuchamos. sí. ¿Va a decir algo, hermana o no? Parece que no. No, pastor. Ya, No. ok. El deísmo consiste en creer que el mundo, que el universo fue creado por un Dios, pero que este Dios no interviene en el mundo. O sea, Dios creó y se alejó. No interviene en la vida de las personas. A este Dios no le importa cómo vivan las personas. Es el creador de la humanidad, pero está totalmente alejado. Por lo tanto, el hombre es libre de Dios. Eso es el deísmo. Los masones son deístas. Ellos creen en un Dios que le llaman el gran arquitecto del universo. O sea, existe un ser que creó el universo, el arquitecto del universo, pero no tenemos ninguna relación. Dios nos creó, no. Eso es deísmo. Entonces, existen también cosmovisiones deístas. Una cosmovisión deísta podría decir, está bien que la gente practique religiones, pero todas las religiones son iguales. Porque ellos no tienen ninguna relación con Dios, por lo tanto, da lo mismo que religión que tú practiques. Si tú eres musulmán, si tú eres budista o eres cristiano, da lo mismo. Dios es el mismo, Dios es el que creó todo. Da lo mismo qué camino tú sigas para buscar ese Dios. Esa es la opinión de una cosmovisión deísta. Y yo anoté un tercer tipo de cosmovisión. O sea, en estricto rigor sería cuarto. Tenemos la cosmovisión cristiana, tenemos el ateísmo, el deísmo, y existe también el teísmo. ¿Qué sería una cosmovisión teísta? El teísmo
cree en la existencia de Dios, pero a diferencia del deísmo, el teísta dice que Dios sí se relaciona con el hombre. Por lo tanto, el teísta considera que su religión es verdadera. Existen, bueno, las religiones teístas generalmente son monoteístas, creen en la existencia de un Dios. ¿Cuántas religiones monoteístas importantes hay en el mundo? 3. El cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Son todos teístas, creen que Dios existe y que nos relacionamos con ese Dios y que Dios se relaciona con nosotros. Dije 3 religiones: cristianismo, islamismo y judaísmo. El islamismo y el judaísmo tienen en común que todos ellos creen en la salvación por obras, es decir, por esfuerzo humano. Ambos hacen lo mismo, en la obediencia a los mandamientos de Dios. En el caso de los judíos, la obediencia a la ley de Moisés, y en el caso de los islámicos o musulmanes, en la obediencia a los mandamientos de su Dios, Alá. A todo esto, ¿cuál es la diferencia entre islamismo y entre islam y musulmán? Son lo mismo, son la misma religión. La religión se llama Islam y la palabra musulmán significa sometido. Por ejemplo, cuando alguien se convierte al Islam, le llaman, tú eres un musulmán, alguien que se sometió al Islam, en el lenguaje de ellos. Pero lo mismo, musulmán o islámico. Pero el nombre de la religión es Islam. Sus seguidores son musulmanes, porque están sometidos al Islam. ¿Cómo vería un conflicto social una persona de la cosmovisión teísta? ¿Algún conflicto social actual? En muchos puntos van a considerar, en muchos puntos van a coincidir las religiones teístas, pero no van a coincidir cuando hablan de salvación. Ahí no van a coincidir para nada. Porque el cristianismo cree que la salvación es un acto de Dios. No es algo que el hombre hace. La salvación es por gracia. No es el hombre quien busca a Dios, sino que es Dios quien sale en búsqueda del hombre. Es tanto así que envió a su propio Hijo a hacerse carne, a tomar forma humana, para dar su vida por él. Así que el cristianismo tiene una fundamental diferencia con las otras cosmovisiones en que Dios viene a nosotros y no nosotros a Él. Aunque dentro del propio cristianismo sabemos que hay diferencia, pero nosotros ahí ya podemos hablar de una cosmovisión reformada, más específica dentro del cristianismo. Creemos que Dios viene a nosotros, no nosotros vamos a Él. Somos salvos por la gracia de Dios, no por nuestros esfuerzos humanos. Entonces, la idea que cada vez que nosotros, bueno, interactuamos con el mundo, que lo hacemos a diario, por supuesto, ustedes más que yo, y yo hace 2 años estoy dedicado al ministerio a tiempo completo, tengo menos contacto con personas no cristianas que ustedes. Tengo, por supuesto, o sea, cuando voy a comprar el pan ya tengo contacto con personas no cristianas, pero usted tiene más contacto. Entonces la idea es que en nuestro contexto nosotros desarrollemos una cosmovisión cristiana, que cuando damos opiniones de cualquier tema tengamos una cosmovisión cristiana. O sea, eso de todos temas va a depender, por supuesto. Si estamos hablando de fútbol, no se requiere probablemente una cosmovisión cristiana. Pero cuando hablamos de política, sí. Sí se cruzan los valores cristianos. Cuando hablamos de delincuencia, el gran problema que hay en Chile. No voy a mencionar ninguna tendencia política, pero hay corrientes políticas que te van a decir el problema de delincuencia está en el entorno, en la pobreza. Si nosotros trabajamos por darle más educación a la gente, para que haya más trabajo, la delincuencia automáticamente va a bajar. Entonces relacionan la delincuencia con la pobreza.
Claro, pero hay gente que no es pobre, que es rica y roba más que un pobre. O sea, el problema no está en las condiciones sociales. Tampoco está en la educación. Porque si el problema fuera la educación, solamente comerían crímenes y robarían la gente sin estudio. Y sabemos que hay gente muy inteligente, muy educada, que comete crímenes enormes, que roban, hacen estafas tremendas. O sea, el meollo del asunto no está en la educación, no está en el entorno, el problema no está afuera. Porque esta ideología política dice, el ser humano es bueno, lo que lo afecta es su entorno, lo que lo rodea, las condiciones sociales, la pobreza, la miseria, la falta de oportunidades. Ahí está el problema. Pero nosotros, desde una cosmovisión cristiana, tenemos una opinión diferente. Nosotros decimos, el problema real está dentro del hombre, no fuera del hombre. Es el pecado. El corazón del hombre es pecador, es depravado. Más adelante vamos a estudiar una doctrina que se llama la depravación total del hombre. Que el hombre está corrompido a causa de la caída de Adán. Todos los descendientes de Adán son marcados con el pecado original. Es decir, el pecado está en todos nosotros. Por naturaleza somos malvados, pecadores, depravados. Y si Cristo no transforma nuestro corazón, nuestro interior, por más que nos cambien el exterior, por más que nos eduquen, por más oportunidades que nos den en la vida, vamos a seguir siendo malvados igual. O sea, hay una diferencia de una opinión política desde una cosmovisión no cristiana, desde una cosmovisión cristiana. La cosmovisión cristiana es decir, el problema está en el hombre, en el corazón. Solamente Cristo puede transformar al hombre. Entonces, todo lo que ustedes aprenden en la iglesia, lo que son nutridos ustedes, nos ayuda a desarrollar esta cosmovisión cristiana. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna consulta? ¿O alguien nos puede tal vez contar alguna experiencia que ha tenido con dar su opinión con una cosmovisión cristiana? Los chiquillos que están estudiando, me imagino que les pasa a menudo, cuando se opina de diferentes temas. Ustedes no me ven en primera pantalla, ¿cierto? En su dispositivo, yo veo el nombre de la hermana Esther. La idea, ¿Qué pasó? sí, no, que la veo a usted en pantalla, me aparece su nombre, yo quería ser yo, o sea, que el que esté hablando aparezca. Le pongo orador y no sé por qué no me aparece. Ah, pero no importa, lo de menos. No, pero yo lo veo a usted, pastor, en primera persona. Ah, perfecto, 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 perfecto. Sí, Sí, eso cada uno lo sí. configura. Ya. Usted puede pinchar en quien quiere ver. Ah, perfecto. Ahí está, entonces. Ya. Que estaba preocupado como estamos grabando la clase, pensé que no se iba a ver nadie. No, Ya, está perfecto y se escucha perfecto también. ya. Otro ejemplo, cómo aplicar la cosmovisión cristiana. Si hay un ambiente de amigos emprendedores que tienen un negocio y están viendo la forma de pagar menos impuestos. Una persona que no tenga una cosmovisión cristiana va a ver la forma de, en foto, de defraudar al fisco, de eludir o evadir impuestos. Pero una persona con una cosmovisión cristiana va a entender que la mejor forma de pagar menos impuestos es siendo honesto. Mm. Siendo honesto es la mejor forma de pagar menos impuestos. Imagínense el que eludió impuestos toda su vida y lo pillan. De hecho, cuando pasó el año pasado, sorprendieron como a 50 empresarios y fueron todos presos. ¿Sí, hermano Cristian? Sí, a principio de año me tocó conversar con un colega en el trabajo. Ya, Un colega que es el jefe de recursos humanos, tiene un cargo bien importante en la empresa. Una empresa es grande, se maneja mucha gente. Y uno pudiera presumir que esta persona tiene una posición o una situación económica más bien relajada. Y
y me comentaba, estábamos hablando acerca de la universidad y los desafíos que se venían para nosotros en la universidad, con todo lo que eso implica. Entonces yo le preguntaba, ¿y tú cómo lo hiciste? Porque él tiene dos hijos que son un poco más mayores que mis hijos Mm. y ya están en la universidad. Entonces, no, me dijo, fácil, yo con una colega, que sé yo, que es amiga de mi esposa, que es abogada, hicimos como que mi hijo se fue de la casa, abandonó la casa. Y eso nos sirvió para que él me demandara, ¿ya? Y como que él no vivía con nosotros, en fin, y que yo lo maltrataba. Bueno, al final de cuentas, habían logrado una gratuidad en la universidad, Mm. una beca de por vida prácticamente, y le pagaban todo. Entonces, me asombraba con la liviandad que lo manejaba, cómo manejaba el tema. Entonces, uno pudiera decir, oh, qué increíble esta persona, con la facilidad que busca la solución, pero de una manera totalmente pecaminosa. Así es. Y claro, a través de una mentira pudieron lograr que sus dos hijos estuvieran hoy día estudiando en la universidad, gratis, gratis. Obviamente que todo eso era un chiste, qué sé yo, y sus hijos viven con ellos. Y cada cierto tiempo se van a la casa de una tía, qué sé yo, a alojar un fin de semana. Entonces, a veces uno mira con mucho impresión a ver, muy extrañado todo esto, porque ya les comentaba las condiciones de él. Pero qué triste es ver cuando desde el mundo cristiano, con esta cosmovisión que debiera ser centrada completamente en Dios, también se habla o se Mm. pudiera un poco pensar siquiera en ese tipo de soluciones. Y no solo en este caso, usted habló del tema de los impuestos, que se da Mm. mucho, muchas maneras hoy día de un poco intentar burlar al fisco. Pero por eso que lo considero muy importante lo que estamos conversando, Mm. porque hoy día vemos con ojos muy críticos a los que no conocen a Dios y están lejos de Dios y tienen una cosmovisión totalmente distinta a la nuestra, pero qué importante sería que en nosotros esto se viera solidificado. Mm. Así que yo por mi parte me siento muy agradado de esto para aprender y pedir al Señor que esto sea vida en nosotros. Mm. Gracias, hermano Cristian, por su comentario. Pues la cosmovisión cristiana tenemos que aplicarla en todas las esferas de la sociedad. Yo me acuerdo hace muchos años que estaba asistiendo a una iglesia y el hermano que estaba predicando dijo, yo cuando me convertí a Cristo dejé el trago, dejé las mujeres y el deporte. Yo no entiendo cómo hay hombres cristianos que todavía siguen practicando deportes. Ya, lo primero estará bien, dejar el trago y dejar engañar a su esposa está bien, pero él veía como algo pecaminoso el deporte. Él dejó el deporte. Y bueno, yo pensaba, ¿qué está diciendo A este lo mejor hermano? era rayuela corta. No es que cuando decía cuando en la tele empezaban a hablar de deporte, le apagaba la tele, porque él dejó el deporte. Entonces, si tenemos una cosmovisión cristiana, vamos a entender que el cristianismo tiene que afectar todas las esferas de la sociedad, incluso el deporte. ¿Puede un cristiano dedicarse al deporte? Si tiene el talento, por supuesto que sí. Si alguien en la iglesia tiene el talento para ser futbolista profesional, hay que apoyarlo, ¿por qué no? Claro que el entorno del futbolista es muy sucio, muy pecaminoso, sí, pero todos los trabajos pasan lo mismo, todos los trabajos pasan lo mismo. Y tenemos que ser luz del mundo. Así que ¿podemos influenciar el deporte? Claro que sí. ¿Podemos influenciar la política? Claro que sí. Todas las esferas de la sociedad tienen que ser afectadas por el cristianismo. Eso es propio de la cosmovisión reformada también. Porque una cosmovisión, por ejemplo, la que tenía este hermano, que veía el deporte como algo pecaminoso, claramente no tiene la misma cosmovisión de un reformado. El reformado tiene esa cosmovisión. Todas las esferas de la sociedad tienen que ser influenciadas por el cristianismo. Todo. Si soy un médico y en mi ambiente de trabajo, en el hospital donde trabajo, tiene que ser afectado también por el cristianismo. No significa que voy a andar predicando cada rato, pero sí mi forma de realizar los procedimientos tiene que ser ejemplar. La forma como yo atiendo al paciente tiene que ser ejemplar, tiene que ser como un cristiano. Ahí estoy aplicando como visión reformada, que debería ser como visión cristiana. Pero, por ejemplo, en la iglesia tenemos una chica que es actriz. ¿Saben quién es o no? La Javiera, la chica que canta. Eh, claro, por ahí también es difícil ser cristiana en su ambiente.
porque el ambiente de los artistas generalmente es un ambiente ateo, anticristiano, y es difícil para ella. Pero ella tiene que ser luz en el mundo, por lo tanto tiene que aplicar los conceptos de la visión cristiana en su profesión, la actuación. ¿Cómo podría, en el caso de una actriz cristiana, aplicar conceptos de la cosmovisión cristiana en su trabajo? Si le piden hacer una película, ¿en qué momento podría irse en conflicto su cosmovisión cristiana? Probablemente, si le hacen hacer una escena de sexo, ahí sería en conflicto su cosmovisión cristiana. Y ella perfectamente puede negarse a hacer una escena de ese tipo. Ahí está aplicando cosmovisión cristiana y llevando la influencia del cristianismo a su entorno, aunque no se conviertan, pero está marcando la diferencia. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguna experiencia? Como la que contó el hermano Cristian. De repente en la misma iglesia no está clara la cosmovisión cristiana. Yo cuando era adolescente, me convertí cuando tenía 17 años, y yo escuché una predicación una vez para los jóvenes que tienen que guardarse para el Señor, que Dios tiene una persona para ti con la cual tú te vas a casar. Y tienes que guardarte para esa persona. Y yo desde ese momento tuve la convicción absoluta que Dios tenía una persona para mí. Pero dentro de la iglesia yo veía que todos los chiquillos estaban todos pololeando, yo el único que no pololeaba. Y me sentía mal por eso. Me sentía mal por eso. Pero, y no pololeaban solamente con una, andaban con una y otra, cambiaban todas las semanas. Claro, yo sufría porque no tenía claro lo que era la cosmovisión cristiana. Una cosmovisión cristiana, un joven tiene que saber: Dios tiene una persona para que tú te cases, Dios quiere que tú te cases, y mientras tanto tú tienes que guardarte para eso, para esa persona. Y cuando comiences una relación, tiene que ser con miras de llegar al matrimonio. Ahora, si en el camino fracasas, otra cosa, pero tú inicias una relación con esa mira, con ese propósito de terminar el matrimonio. Yo, como no lo tenía claro, veía que todo lo más por y me decían: ay, tú no te ves que nada, y yo me sentía, me angustiaba, pues. Y yo, me angustiaba, pero si hubiese tenido clara que la cosmovisión cristiana es esa, respecto al noviazgo y el matrimonio, que el noviazgo es con la mira de llegar al matrimonio, no es para andar probando por aquí y por allá. Entonces, en temas tan triviales que pueden parecer como eso, aplicamos también conceptos de la cosmovisión cristiana. Recuerden, la cosmovisión es los lentes con los cuales vemos el mundo. Si somos cristianos, vemos el mundo con los lentes de Cristo. Incluso en temas como eso, el pololeo, de buscar pareja, lo vemos con los lentes de Cristo. Un estudiante, aquí hay varios estudiantes. Cuando ustedes ven que todos sus compañeros copian en las pruebas, en los exámenes, eso se da. Hay mucha gente que copia, que hace trampa. Ustedes como cristianos que tienen una ética cristiana, saben que eso es mentirle al profesor, hacer trampa, es un robo. Por lo tanto, en eso también aplicamos como visión cristiana. La hermana Esther me está preguntando si puede haber un documento para este curso. La verdad es que existe, pues lo envié. Ese es el manual. De ahí me estoy basando. Claro, todos estos ejemplos que estoy dando no están en el manual, pero el concepto de cosmovisión sí está en el libro. Lo principal está en ese documento que les mandé. Esta es una clase introductoria. La próxima semana ya entramos con doctrina cristiana. Las 5 primeras clases van a ser de doctrina cristiana general y después ya entramos con doctrina reformada presbiteriana. Si puedes seleccionarla, porfa. No lo entiendo, hermana Esther, ¿a qué se refiere? Si quiere prender el micrófono, Sí, la escucho. pastor. Ya, me encontró el libro, está muy, muy grande. ¿Mm? No se puede imprimirla. Si usted puede seleccionar la más importante, lo más importante para hacer una copia, por favor. O sea, claro que se puede imprimir, ¿Me escuchó? pero cada clase son 1 o 2 páginas, no hay más que eso. Lo ideal es que ustedes lean antes de la clase esa página o 2 páginas, no son más de 2 páginas.
para leer. Ahora, yo sí le puedo imprimir unas clases, ¿ya? Tengo un impresor aquí en la casa. No sé si imprimirlo todo porque son como 100 páginas, pero sí le puedo imprimir algunas clases. Pero, o lo otro, imagino que todo lo Ya, lee en eso. el computador o en el teléfono. ¿Usted no tiene computador, hermana Esther? Sí tengo, ¿Lo puede leer en el sí, computador, po? Es facilito leerlo en el computador. Descárguelo ya, y lo lee en el computador. Vamos a gastar menos que imprimiéndolo, ya. Pasa. ¿ya? ¿Algo que agregar? ¿Alguna consulta? ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí, ¿Fabricio? Ah, no. La idea de hoy es que quedase claro este concepto de cosmovisión cristiana. ¿Qué es una cosmovisión cristiana? ¿Alguien tiene duda? ¿Qué es una cosmovisión? Nico, ¿estás por ahí o no? Ay, parece que no están por ahí. O hermana Marcela, la hermana Marcela que está como oyente en nuestra clase. ¿Le quedó claro, hermana Marcela, lo que es la cosmovisión cristiana? Parece que no logra activar el micrófono, hermana Marcela, ya no importa. Se salvó, se salvó. Ya, Mati, ¿qué es una cosmovisión cristiana, Mati? La cosmovisión cristiana es nuestra forma que vemos el mundo a través, en este caso, hablando analógicamente, con los lentes de Cristo. Claro, eso es. Así es, tal cual. Y Pastor, mencionó, ¿se escucha? ¿sí? Me surge un poco la duda, que, bueno, gran parte se me cortó el internet, así que como que los últimos 10 minutos no alcancé a escucharlo. Ya. Pero, por ejemplo, tocando un poco el último tema, llevándolo un poco a gran escala, por ejemplo, ya estoy en la universidad, un caso de ética, Mm, obviamente con visión cristiana, obviamente va a ser no copiar, no plagiar, mm, dentro de todas otras cosas. mm, Pero dentro de la ética mundana, por así decirlo, también está eso. O sea, mm, para nosotros como visión cristiana sí, está lo correcto, como lo que vemos correcto y mm, lo que no, pero para el mundo en sí podríamos decir que es similar. Porque, por ejemplo, sí. en la U, dentro del código de honor está como no copies, no esto, porque de forma humana va a tener penalización. Entonces, ¿cómo podría haber la diferencia ahí entre, obviamente las dos cosas, por ejemplo, copiar, las dos cosas son malas y obviamente ser lo más honesto posible podría verse bueno, por así decirlo. Pero ¿cómo hacemos la diferencia ahí entre una como visión cristiana como la visión mundana, por así decirlo? Porque el ateo tiene como el mismo principio de lo bueno que nosotros, por así decirlo. Pues tomando ese punto como ejemplo, Mm. por así decirlo. O sea, para nosotros como visión cristiana, porque este es un mandamiento de Dios. Ya está claro. Claro, Ya. pero me refiero más que nada como en el No, sí, acto, entiendo, cómo entiendo tu hacer pregunta. Entiendo tu ya, pregunta. Voy para allá. Lo que pasa es que en la teología reformada se habla de dos tipos de gracia. De la gracia especial y la gracia común. La gracia especial es la que Dios derrama sobre sus hijos, sobre sus elegidos, que tienen que ver con salvación. Nosotros hemos recibido la gracia especial de Dios. Pero existe otro concepto de gracia que es la gracia común. Que la gracia común es la actuación de Dios para refrenar el mal en el mundo. Porque el mundo es pecador, pero no es todo lo malo que podría ser. En el concepto de gracia común, Dios ha permitido que el sol nazca cada día sobre buenos y malos, sobre cristianos y no cristianos. Es el favor de Dios de forma común a toda la humanidad. Dios permite la lluvia sobre incrédulos e incrédulos. Es el favor de Dios sobre toda la humanidad. Es gracia común. Y la gracia común también actúa refrenando el mal. Por ejemplo, el que en un país hayan autoridades y que no seamos una anarquía, eso es algo bueno. Eso es parte de la gracia común de Dios.
El hecho que alguien haya inventado la penicilina, por ejemplo. El tipo que inventó la penicilina no era cristiano, pero la gracia común de Dios actuando en él. Cuando alguien inventa cualquier avance científico que son beneficios para la humanidad, hablamos la gracia común de Dios derramándose incluso sobre los no creyentes. Cuando la gente no creyente tiene conceptos buenos, como la honestidad, por ejemplo, que mencionabas tú recién, estamos hablando de la gracia común de Dios actuando sobre la humanidad, sobre toda la humanidad, tanto creyente como no creyente. Como diría un calvinista, sobre reprobados y elegidos. Entonces, si lo entendemos a la luz de la doctrina de la gracia común, que Dios actúa no solamente sobre sus hijos, sino que incluso sobre los incrédulos. Cuando hablamos de los hijos de Dios, hablamos de gracia especial, pero cuando hablamos del favor de Dios sobre el mundo, hablamos de gracia común. Y dentro de la gracia común, Dios limita la manifestación del mal por medio de leyes, por medio de principios éticos, morales. Además, ten en cuenta que Romanos 1 y 2 habla que todo ser humano tiene conocimiento de Dios en su interior, tiene la ley de Dios grabada en su corazón. Por lo tanto, el día del juicio nadie tendrá excusa. Nadie podrá decir, yo no sabía que esto era malo. ¿Por qué? Porque la conciencia les acusa, dice Pablo Romano. Independiente sea creyente o no creyente, todos tenemos ese, como llamaba Calvino, el sensus divinitatis, que es decir, esa conciencia de Dios que está en nosotros. Esa ley de Dios que fue puesta en Adán. Dios le dio mandamientos a Adán. Y esos mandamientos quedan grabados en todo el resto de la humanidad. La conciencia de que Dios existe, que no tendremos excusa alguna. Todo eso es gracia común de Dios. Entonces, ¿cómo lo distinguimos? Por esos dos conceptos, gracia especial y gracia común. Pero indudablemente el mundo tiene muchas cosas muy buenas. Todo por la gracia común de Dios. Eso, Fabricio. Ya, pastor. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere consultar algo? ¿Opinar algo? Sí, pastor, solo como para un poco confirmar lo que dice usted acerca de la pregunta de Fabricio. ¿Cuál es la motivación que tiene una persona en la universidad o en el trabajo para comportarse de cierta manera? En algún caso puede obedecer a un reglamento interno de la universidad, del instituto educacional o del trabajo, que sí lo existe, sí existe. Cuando uno lo contratan, inmediatamente a uno le entregan un reglamento interno, ¿cierto? Entonces ahí hay ciertas normas y ciertos códigos que uno tiene que mantener. Pero todo eso de acuerdo a una especie de moralidad en donde muchas veces no alcanza para ni siquiera imaginarse Dios, solamente obedecer a un reglamento. En este caso podría ser un código de honor, qué sé yo, que pudiera estar instaurado en cierta organización. Muy distinto es el caso nuestro y debiera ser así, en que nuestra gran motivación es agradar a Dios. Para buscar la santidad viene por eso, viene por agradar a Dios. Y ese debiera ser nuestro norte diario, nuestra preocupación permanente. Entonces, creo yo también que la motivación es muy distinta con lo que dice Fabricio y con lo que debiera estar en nosotros. Y eso también depende de la cosmovisión. Claro, sí. Si tenemos una cosmovisión cristiana clara, vamos a tratar de actuar siempre para la gloria de Dios. Como dice Pablo a los Corintios, haga lo que haga, y sea que coman o beban, háganlo todo para la gloria de Dios. Nosotros trabajamos para la gloria de Dios. Por medio de nuestro trabajo, glorificamos a Dios. Por medio de nuestros estudios, glorificamos a Dios. Esa tiene que ser nuestra motivación principal, glorificar a Dios. Es imposible que una persona no creyente tenga esa convicción de buscar hacer las cosas para glorificar a Dios. No lo va a hacer. Lo va a hacer para librar su propio pellejo o para su gloria personal. Correcto. ¿Alguien más? ¿Nadie más quiere hablar? Entonces vamos a estar terminando ya. Gracias a ser más cortita, porque no vimos solamente un texto bíblico. A ver, la hermana Alejandra, si nos puede llenar una oración para estar terminando, por favor. Amén. Oremos, hermanos.
Señor, te damos gracias por este Amén. día en que tú nos has bendecido, nos has dado Amén. vida y salud, Amén. inteligencia, Señor, y todo lo necesario, Señor, para mantenernos, Señor, en este mundo. Te damos gracias, te honramos, te glorificamos, porque tú has sido bueno. Te doy gracias por este curso, Señor, en que tú nos capacitas, Señor, nos preparas, Señor, para aprender cada día más de tu vida, Señor. Amén. Ayúdanos a hacer vida, Señor, todo este conocimiento, que no solo se quede allí escrito en los cuadernos, los apuntes, en el manual que nos entregó el pastor, sino que sea vida en nosotros y podamos llevarlo a la práctica para así seguir creciendo, Señor, en este camino que tú nos has dado, Señor, siguiendo tus pasos, Señor, para llegar hasta tu estatura, Señor. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos y te damos gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos acá reunidos, Señor. Ayúdalos a los que están estudiando, a los que están en el colegio, al pastor con su esposa allí en San Fernando, y al hermano Patricio también en su Amén. trabajo. Bendice a la hermana Esther, a Amén. Nicole también en su trabajo, a mi hermana Marcela. Bendícenos a todos, Señor, y guarda nuestras vidas. Te damos gracias en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Espero verlos el domingo y el miércoles por Zoom acá nuevamente. Amén. Chao. Amén. Bendiciones. Chao, pastor. Chao. Chao, pastor. Chao, hermano. Bendiga. Chao, Buenas chao. tardes. Chao,